porque hoy estamos frente al gobierno más corrupto de la historia. Los hechos de corrupción que lo rodean a usted y a su gobierno han decepcionado a millones de colombianos. Las confesiones de Day Vázquez y de su hijo Nicolás, el abuso de poder de su mano derecha, Laura Sarabia, las chuzadas a los magistrados, los carrotanques de La Guajira, usan nuestros impuestos para comprar apoyos para la reforma y financiar guerrillas, como resultado de este asqueroso entramado de corrupción de la unidad de riesgo. A estos uribistas se les llena la boca hablando de la corrupción en el gobierno de Petro, el cinismo total. Incluso han llegado a decir que este es el gobierno más corrupto de la historia, cuando la realidad es que las cifras de corrupción en los gobiernos uribistas son inalcanzables. Entonces, ¿de qué historia están hablando? Porque la de Colombia no es. Y como la corrupción se puede cuantificar, veamos a grosso modo a cuánto asciende la corrupción de los gobiernos anteriores para demostrarles cuáles han sido los gobiernos más corruptos de la historia y por qué la palabra corrupción ni siquiera debería aparecer en la boca de estos uribistas. Empecemos con la compra de Pegasus por un total de 11 millones de dólares, sumémosle a eso los 12 billones de pesos de Ocapaz, también el billón de pesos que se gastaron en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, los 9 billones de pesos de la pandemia de Duque, además de eso los 46 mil millones de pesos del programa de televisión de Duque. Por supuesto no podemos olvidar los 70 mil millones de pesos que se robó Caterina Budín en centros poblados. A esto sumémosle los billones entregados a la banca que fueron 11 billones de pesos, la corrupción en Reficar que suma entre 17 y 18 billones de pesos, el escándalo de Odebrecht que es más o menos 2.5 billones de pesos, el escándalo de Oscar Iván Zuluaga que es 1.6 millones de dólares, las casas en San Andrés que suman 200 mil millones de pesos. A esto también le tenemos que sumar el robo de combustibles por 80 millones de dólares, la venta de monómeros en el gobierno de Uribe por 56 millones de dólares, el robo de las EPS que suma 12 billones de pesos y a esto también obviamente sumémosle lo de agroingreso seguro que son 46 mil millones de pesos. Todo esto nos daría un total de 66.5 billones de pesos. Sin contar los casos de corrupción que no estamos teniendo en cuenta porque si no este video sería demasiado largo y sin contar la corrupción que no ha salido a la luz porque pues nadie la denunció. Y con esto por supuesto que no estamos diciendo que no se debería estar denunciando la corrupción al interior del gobierno Petro, claro que se debe denunciar y atacar. Incluso el mismo Petro ha salido a condenar esa corrupción y ha señalado directamente a sus propios funcionarios, cosa que ni Duque hizo con Abudinen ni Uribe hizo con Andrés Felipe Arias, así que saquen sus propias conclusiones. El tema aquí es que los abanderados de estas denuncias y quienes están rasgando las vestiduras sean políticos uribistas es de un descaro absoluto.